Hay personas que parecen navegar la vida con una calma inquebrantable, pero detrás de esa tranquilidad se esconde un océano de dolor silencioso. Si siempre te has preguntado por qué algunos pueden permanecer serenos en medio del caos, es porque han aprendido a enterrar sus emociones tan profundamente que ni siquiera ellos mismos las reconocen. Esta no es una historia de fortaleza, sino de supervivencia emocional, una que comienza en la infancia, donde el miedo a ser visto se convierte en la armadura que los protege de un mundo que nunca los escuchó. Imagina crecer sintiendo que tus lágrimas eran un lujo que no podías permitirte, que tu enojo era un peligro y tu tristeza una carga. Así se forja la aparente tranquilidad, no como un don, sino como una herida que sangra en silencio, moldeando cada respiración adulta con el peso de lo no dicho. Desde pequeños, en hogares donde el caos era la norma, la calma se convirtió en un refugio. Niños como Gabriel, que aprendió a esconder su miedo bajo una máscara de serenidad mientras sus padres discutían sin fin, o como Martina, cuya risa nunca llegó a sus ojos porque temía que cualquier emoción intensa desencadenara el abandono. En esos momentos, la hipervigilancia se instaló en sus almas, escaneando constantemente el ambiente en busca de amenazas, asegurándose de que nada, ni siquiera un suspiro, perturbara la frágil paz. No es que no sintieran, es que sentían demasiado, y el costo de expresarlo era la pérdida de amor, la crítica o la indiferencia. Así, la tranquilidad se volvió una estrategia de supervivencia, un modo de existir que priorizaba la seguridad sobre la autenticidad, dejando cicatrices que, con los años, se confundieron con la personalidad. En la adultez, esta calma forzada se manifiesta en relaciones donde el silencio es más elocuente que las palabras. Personas como Alejandro, que en su trabajo parece imperturbable, pero en casa se desconecta emocionalmente, incapaz de conectar con su pareja porque teme que cualquier grieta en su armadura revele el vacío interior. O Juliana, que siempre está disponible para los demás, pero nunca pide ayuda, creyendo que su valor reside en no molestar. Esta aparente serenidad es, en realidad, una forma de entumecimiento emocional, una respuesta al trauma que los desconecta de su propia humanidad. Jung diría que han enterrado su sombra tan hondo que ni siquiera la reconocen, viviendo vidas que parecen tranquilas, pero están llenas de tormentas internas. La ironía es que esta tranquilidad, lejos de traer paz, los aísla en una prisión de soledad, porque al negar sus emociones, niegan partes esenciales de sí mismos, creando una brecha entre quien son y quien aparentan ser. En situaciones de estrés, en lugar de estallar, se retraen más, perpetuando ciclos de invisibilidad y abandono emocional. No es fortaleza lo que los mantiene en calma, sino el miedo ancestral a ser heridos de nuevo, a que su vulnerabilidad los traicione. Y así, día tras día, cargan con el peso de una infancia que les enseñó que estar tranquilos era la única forma de ser amados, sin darse cuenta de que en ese silencio se perdieron a sí mismos. Si esto resuena en ti, si sientes que tu propia calma es una fachada para algo más profundo, quizás sea el momento de escuchar ese susurro interior. Porque detrás de cada rostro sereno hay una historia de lucha, de niñez robada y de emociones ahogadas. Esta no es una invitación a cambiar de la noche a la mañana, sino a reconocer que la verdadera tranquilidad no nace del control, sino de la aceptación de todo lo que llevas dentro, incluso aquello que duele. Ignorar esta calma forzada no es solo una cuestión de incomodidad pasajera, es un riesgo que corroe la esencia misma de quien eres. Cuando las heridas de la infancia permanecen sin sanar, se convierten en las cadenas que dictan cada decisión adulta, transformando la aparente serenidad en una trampa de aislamiento y dolor crónico. Piensa en cómo esta tranquilidad, nacida del miedo, te ha llevado a relaciones donde te sientes invisible, a trabajos donde sobrevives en lugar de vivir, y a momentos de soledad que pesan más que cualquier multitud. Los riesgos son profundos.
La hipervigilancia que una vez te protegió, ahora te mantiene en un estado constante de alerta, agotando tu energía y robándote la capacidad de conectar auténticamente con los demás. No es solo que evites conflictos, es que evitas la vida misma, por temor a que cualquier emoción genuina desate el caos que aprendiste a temer en la niñez. En el ámbito social, esta calma impuesta te coloca en un limbo emocional. Amigos y familiares pueden elogiarte por tu paciencia o estabilidad, sin darse cuenta de que, bajo la superficie, estás ahogándote en un mar de sentimientos no expresados. Personas como Daniel, que siempre parece el pilar de su grupo, pero en realidad se siente como un fantasma en sus propias interacciones, incapaz de pedir apoyo porque cree que no merece ser escuchado. O como Carolina, cuya vida social es activa, pero cada conversación es una actuación cuidadosamente coreografiada para ocultar su verdadero yo. Esto no es fortaleza, es una adaptación traumática que, con el tiempo, conduce a la desconexión emocional, donde incluso los momentos de alegría se sienten huecos y transitorios. Las consecuencias se acumulan: ansiedad social, depresión encubierta y una sensación persistente de no pertenecer, como si estuvieras observando tu vida desde detrás de un vidrio. En las relaciones íntimas, las apuestas son aún más altas. La parentificación en la infancia. Cuando un niño como Antonio tuvo que cuidar de sus padres emocionalmente inestables, puede llevar a patrones de apego evitativo en la adultez. Te conviertes en la roca que todos buscan, pero cuando llega el momento de ser vulnerable, te retiras, temiendo que tu fragilidad sea un fracaso. Esto crea ciclos de abandono emocional, donde tus parejas se sienten rechazadas sin entender por qué, y tú te hundes en la culpa silenciosa de no poder dar lo que anhelas recibir. No es que no ames, es que el amor se ha mezclado con el miedo, haciendo que cada gesto de cercanía se sienta como una amenaza a tu supervivencia. Con el tiempo, esto erosiona la confianza y la intimidad, dejando relaciones que, aunque estables en apariencia, están vacías por dentro, perpetuando el mismo abandono que intentaste evitar. Psicológicamente, el costo es una vida gobernada por el inconsciente. Como sugirió Jung, lo que niegas en tu sombra, esas emociones intensas de rabia, tristeza o miedo, no desaparece. En cambio, se manifiesta en formas distorsionadas, ataques de pánico inexplicables, adicciones sutiles al trabajo o al cuidado de otros, o un cinismo que enmascara una profunda desesperanza. La respuesta de sobrevivencia que una vez te salvó, ahora te limita, impidiéndote experimentar plenitud y crecimiento. Ignorar estas señales no solo prolonga el sufrimiento, sino que puede llevar a crisis existenciales donde, de repente, todo ese control se desmorona, revelando el vacío que has estado llenando con silencio. No se trata de dramatizar, se trata de reconocer que cada vez que pospones enfrentar estas heridas, estás eligiendo una paz falsa sobre la posibilidad de una curación real, arriesgando no solo tu bienestar emocional, sino tu capacidad para vivir una vida auténtica y significativa. Si has llegado hasta aquí, tal vez sientas el peso de estas verdades en tu pecho. No es casualidad, es tu interior clamando por ser escuchado. Porque las mayores apuestas no están en el mundo exterior, sino en ese espacio íntimo donde decides si seguirás viviendo desde el miedo o si te atreverás a abrazar la tormenta que llevas dentro. No hay urgencia, solo la invitación a considerar que, tal vez, la verdadera calma no se encuentra en la evitación, sino en el coraje de sentir todo, incluso cuando duele. Recuerda, esta no es una carrera, sino un viaje hacia tu propio centro, donde cada emoción, por dolorosa que sea, es un paso hacia la integridad que mereces. Pero hay una capa más profunda en esta aparente tranquilidad, una que pocos se atreven a explorar. La ironía de que, al mantenerte sereno, estás perpetuando el mismo abandono que tanto temes. No es solo que evites el conflicto, es que, en tu silencio, estás abandonándote a ti mismo, repitiendo el patrón de aquellos que una vez te enseñaron que tus emociones no merecían espacio. Piensa en María, quien siempre se presenta como la mujer fuerte en su familia, pero en sus noches en vela se pregunta por qué nadie nota su agonía interna. Esta no es una simple consecuencia,
Es una traición autoinfligida, donde la calma se convierte en el verdugo de tu propia alma, asegurando que nunca seas realmente visto, ni siquiera por ti. Y luego está la revelación más desgarradora. Esta tranquilidad no te protege del dolor, sino que lo intensifica, acumulándolo en rincones oscuros de tu psique hasta que estalla en formas que no puedes controlar. En lugar de enfrentar la tristeza de la infancia, la encapsulas, creyendo que así la dominas, pero solo la estás alimentando, como un fuego que arde en silencio hasta consumir todo a su paso. Personas como Ricardo, que parecen imperturbables en el trabajo, pero de repente colapsan en ataques de ansiedad que no entienden, porque han negado tanto su sombra que cuando emerge, lo hace con una fuerza devastadora. Esto no es fortaleza, es una fragilidad disfrazada, una consecuencia inesperada de vivir desde el miedo, donde la calma exterior es solo la antesala de una tormenta interna que amenaza con destruirte. En las relaciones, este patrón se profundiza. Tu tranquilidad, lejos de atraer conexión genuina, repele a quienes podrían amarte auténticamente, porque no pueden alcanzar al ser real detrás de la máscara. No es que no quieras amor, es que temes que, si te muestras vulnerable, repetirás la herida original de rechazo. Así, creas un ciclo de soledad autoimpuesta, donde cada interacción se siente como un acto de supervivencia, no de intimidad. Imagina a Elena, que en sus citas siempre mantiene una compostura perfecta, pero en casa llora en silencio, preguntándose por qué nadie se queda. Esta no es solo una consecuencia social, es una herida emocional que se profundiza con cada año, haciendo que la posibilidad de conexión real parezca cada vez más lejana e imposible. Psicológicamente, la ironía se agudiza. Al intentar controlar tus emociones mediante la calma, pierdes el control sobre tu propia vida, porque el inconsciente siempre encuentra una salida. Como Jung advirtió, lo reprimido no desaparece, se manifiesta en sueños perturbadores, en enfermedades psicosomáticas o en esa sensación constante de vacío que no logras llenar con nada. No es solo que estés evitando el dolor, es que estás creando un monstruo interno que, tarde o temprano, exigirá ser escuchado. Esto no es hipérbole, es la realidad de un trauma no resuelto, donde la aparente serenidad se convierte en la semilla de tu propia destrucción emocional, llevándote a un punto donde ni siquiera reconoces quién eres sin esa armadura. Y quizás lo más doloroso es darse cuenta de que, en este esfuerzo por estar tranquilo, has perdido la capacidad de sentir alegría verdadera, porque la emoción es un espectro completo. No puedes bloquear la tristeza sin amortiguar también la felicidad. Personas como José, que en eventos festivos sonríen por obligación, pero por dentro sienten un vacío insondable, porque han desconectado tanto de sus sentimientos que ni siquiera la luz puede penetrar. Esta no es una vida, es una existencia en penumbras, donde la calma no trae paz, sino un entumecimiento que te aleja de todo lo que hace que valga la pena vivir. Si esto resuena, no es coincidencia, es tu psique gritando que hay más en ti de lo que permites ver, y que ignorarlo no es una opción, sino una sentencia a una vida de mediocridad emocional. Así que, si sientes que esta capa de tu ser está empezando a resquebrajarse, no la tapes con más silencio, porque cada vez que niegas esta profundidad, estás eligiendo una versión menor de ti mismo, una que nunca podrá conocer la plenitud de ser amado por quien realmente eres. No hay prisa, pero tampoco hay escape. La elección es entre seguir escondiéndote en la calma o dar el primer paso hacia la tormenta que, irónicamente, podría llevarte a la verdadera serenidad. Recuerda, este no es un llamado al cambio inmediato, sino a la valentía de admitir que, tal vez, la paz que buscas no está en la evitación, sino en el abrazo de todo lo que eres, con sus grietas y su dolor. Y entonces llega el momento en que no puedes seguir fingiendo, el instante en que toda esa calma acumulada se resquebraja y la verdad emerge con una fuerza brutal. No estás tranquilo, estás muerto por dentro. Esta no es una metáfora,
Es la revelación desgarradora de que has estado viviendo una vida prestada, una existencia donde cada respiración es un acto de negación y cada sonrisa una traición a tu propio dolor. Piensa en cómo, en tus momentos más íntimos, ese silencio que tanto cultivaste se convierte en un grito ahogado que nadie oye, porque ni siquiera tú te atreves a escucharlo. No es que hayas elegido esta serenidad, es que el trauma de la infancia te robó la voz, dejándote como un espectro en tu propia vida, observando desde la distancia cómo otros sienten, aman y sufren, mientras tú permaneces atrapado en una burbuja de entumecimiento. La ironía más cruel es que, al intentar protegerte del dolor, te has convertido en tu propio verdugo, perpetuando el abandono que tanto temías. En ese clímax emocional, te das cuenta de que la persona que más has abandonado eres tú mismo, repitiendo los patrones de aquellos que una vez te enseñaron que tus emociones eran un peligro. Personas como Lucía, quien siempre se mostró serena ante las crisis familiares, pero un día, al mirarse en el espejo, no reconoció al ser humano detrás de los ojos vacíos, porque había enterrado tanto de sí misma que ya no quedaba nada auténtico. Esto no es solo tristeza, es un duelo por la vida que pudiste tener, por las lágrimas que no lloraste y por el amor que no te permitiste recibir, todo sacrificado en el altar de una calma falsa que nunca te trajo paz. En el fondo, esta revelación es un enfrentamiento con tu sombra, como Jung lo describiría, ese aspecto oscuro y rechazado de tu psique que, al negarlo, ha tomado el control de tu existencia. No es que seas una persona tranquila, es que has fragmentado tu ser, separando las partes aceptables de las peligrosas, creando una división interna que te desgarra en silencio. Imagina a Fernando, que en su trabajo es admirado por su ecuanimidad, pero en sus sueños se ve perseguido por monstruos que representan su rabia reprimida, una rabia que nunca expresó por miedo a ser rechazado. Este clímax no es un colapso, es un despertar forzado, donde la máscara se cae y te ves obligado a confrontar el vacío que has estado llenando con control y evitación. Y lo más doloroso de todo es comprender que esta calma no era un escudo, sino una prisión que te impedía conectar con la esencia de lo que significa estar vivo. Porque la vida, en su plenitud, es caótica, desordenada y profundamente emocional. Y al negar eso, te has privado de la autenticidad que anhelas en lo más profundo. No es que no merezcas amor, es que te has convencido de que no lo mereces si no eres perfectamente sereno, creyendo que sólo así evitarás el dolor, sin darte cuenta de que el dolor es inherente a la experiencia humana. En este punto de máxima intensidad, la verdad se impone. Has estado sobreviviendo, no viviendo, y el precio ha sido tu propia alma, intercambiada por una ilusión de seguridad que nunca se materializó. Si este clímax te encuentra hoy, no lo evadas, porque es en este abismo donde reside la posibilidad de renacer, de integrar esas partes fragmentadas y descubrir que la verdadera tranquilidad no nace del control, sino de la aceptación radical de todo lo que eres, incluso aquello que duele. No hay vuelta atrás una vez que esta verdad se revela, es un punto de no retorno que, aunque aterrador, contiene la semilla de tu liberación. Porque al final no se trata de encontrar la calma, sino de abrazar la tormenta interior y desde allí construir una paz que sea real, imperfecta y profundamente humana. Recuerda, este no es el fin, sino el comienzo de un viaje hacia tu propio centro, donde cada emoción, por intensa que sea, es un recordatorio de que estás vivo y de que mereces ser amado por completo, no solo por las partes que consideras seguras. Después del clímax, cuando la tormenta interior ha pasado y la verdad se ha instalado en tu ser, llega un momento de quietud no forzada, una calma que nace de la aceptación, no del miedo. Esta no es una resolución rápida o fácil, es un descenso suave hacia la comprensión de que has estado luchando contra ti mismo toda tu vida y que ahora, al soltar esa batalla, puedes empezar a sanar.
Imagina a personas como Carmen, quien, tras años de aparente serenidad, finalmente permitió que sus lágrimas fluyeran sin juzgarlas, descubriendo que, en ese acto de vulnerabilidad, residía una paz más profunda que cualquier silencio impuesto. No se trata de borrar el dolor, sino de integrarlo, de reconocer que esas heridas de la infancia son parte de tu historia, pero no tienen que definir tu futuro. En esta resolución, la hipervigilancia comienza a ceder, dando paso a una presencia más auténtica, donde ya no necesitas escanear cada situación en busca de peligro, porque has aprendido a confiar en tu capacidad para manejar lo que surja, incluso si duele. En las relaciones, esta nueva calma se manifiesta como una apertura gradual, no forzada. Personas como Jorge, que siempre evitó el conflicto, ahora puede expresar sus necesidades sin temor al abandono, entendiendo que la verdadera intimidad requiere honestidad, no perfección. O como Natalia, quien se dio cuenta de que su valor no dependía de ser siempre la roca para los demás, sino de permitirse ser humana, con sus altibajos. Esto no significa que todo se solucione de inmediato, más bien es un proceso de reconstrucción lento, donde cada pequeño gesto de autenticidad fortalece los lazos que antes estaban quebrados por el miedo. La ironía se disuelve. Al abrazar tu vulnerabilidad, no te vuelves más débil, sino más resiliente, capaz de conectar de manera más profunda y significativa, porque ya no estás protegiendo una fachada, sino compartiendo tu verdadero yo. Psicológicamente, esta resolución implica una integración de la sombra, como Jung lo envisionó, donde esas emociones reprimidas, la rabia, la tristeza, el miedo, dejan de ser enemigos y se convierten en aliados que te guían hacia una mayor autoconciencia. No es que desaparezcan los desafíos, es que ahora los enfrentas con una claridad emocional que antes era imposible. Personas como Alfredo, que solía enterrar su enojo, ahora lo reconoce como una señal de que sus límites han sido traspasados, usándolo para afirmarse en lugar de evadirse. Este viaje hacia adentro no es lineal. Hay días en que la vieja calma falsa tienta con regresar, pero con el tiempo, la aceptación se convierte en un refugio más confiable que la negación, permitiéndote navegar la vida con una serenidad que es real, porque surge de la totalidad de quien eres, no de una parte recortada. En última instancia, esta resolución es una invitación a la reflexión profunda, sin prisa ni presión. No hay un final feliz forzado, sino un reconocimiento de que la curación es un proceso continuo, lleno de momentos de claridad y otros de confusión. Si este viaje ha resonado contigo, no lo veas como una meta, sino como un comienzo, el de escucharte a ti mismo con la misma compasión que merecías de niño. Porque la verdadera tranquilidad no se encuentra en la ausencia de emociones, sino en la capacidad de abrazarlas todas, sabiendo que cada una tiene algo que enseñarte sobre tu fuerza y tu humanidad. Si sientes que estas conversaciones te han ayudado a entender partes de ti que antes estaban ocultas, considera unirte a nosotros, no como una obligación, sino como un gesto de cuidado hacia tu propio crecimiento. Basta con suscribirte para explorar juntos estos caminos internos, porque a veces el simple acto de ser escuchado puede ser el primer paso hacia una paz más auténtica. Recuerda, no estás solo en esto. Hay un espacio aquí para quienes buscan profundizar en su propia psicología, sin juicios ni prisas. Y en ese espacio, cada emoción, por intensa que sea, encuentra su lugar, recordándote que la verdadera calma no es un destino, sino un viaje de regreso a ti mismo, donde cada paso, por pequeño que parezca, es un acto de valentía y amor propio.